como habéis visto, súper interesante y con lucecitas que se van encendiendo en la cabeza para... bueno, tenemos para continuar pues a tres invitados que ya veréis, creo que la organización los ha elegido muy bien porque tenemos representante de entidades públicas, un otro de entidades privadas y alguien de las tecnológicas que es de los que ponen todo esto en funcionamiento. Entonces, os los presento formalmente. Tenemos a Mapi García, que es profesional con más de 15 años de experiencia en tecnologías de la información, centrada en los últimos años en la aplicación tecnológica, en la aplicación estratégica de la IA y la computación en la nube. Y trabaja actualmente como responsable de clientes de medios en Google Cloud, donde facilita la integración de soluciones de la nube para la innovación. Anteriormente trabajó en otras multinacionales como Microsoft, en General Electric. También se centró en ayudar a empresas en transformaciones digitales por medio de la adopción de la nube. Gracias a su trayectoria, ahora lidera proyectos donde el potencial transformador de la tecnología y de la inteligencia artificial en concreto se pone al servicio de las empresas y seguro que nos comentará cómo Google aplica la IA para mejorar procesos y crear herramientas innovadoras en diferentes ámbitos, pero en medios principalmente. Y todo ello lo hace procurando que la IA, y esto es muy importante, se utilice de forma segura, de forma ética y de forma responsable, respetando la privacidad de los usuarios. Tenemos también a Carles Miró, que bueno, él comenzó su carrera en una emisora local, en Montblanc, que me comentaba, me siento orgulloso de mis inicios en la radio local, y fue jefe de programas y adjunto a jefe técnico cuando era muy jovencito, con 16 años. Su formación en ingeniería técnica de telecomunicaciones le ha permitido combinar el conocimiento tecnológico con el periodismo, una dualidad que ha estado presente siempre a lo largo de su carrera. Podemos decir que Carles es un profesional de la radio y de la tecnología con una amplia trayectoria en el sector. Trabaja desde 2001 en RACU, donde además fue redactor y estuvo a cargo de la web y del audio digital de la emisora, tanto del streaming como de los servicios de radio a la carta. Y actualmente es el responsable de audiencias y operaciones digitales en RACU y en Rakuten. Además de su trabajo en RACU, Carles es coordinador del grupo de radio de la Asociación de Investigación en Medios de Comunicación desde el 2022. Y finalmente tenemos a Pere Vila. Él es doctor en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y cuenta con un máster en Administración de Empresas por ESADE, Barcelona. Y actualmente es director de Estrategia Tecnológica en la Corporación de Radio y Televisión Española, donde ha destacado por su liderazgo en el ámbito de la transformación tecnológica en los medios de comunicación. Además, preside UHD Spain, una asociación que trabaja para las empresas de la industria audiovisual en el avance y la implantación de la ultra alta definición en España. Y también es miembro del Consejo Asesor para la Transformación Digital. A lo largo de su carrera, Vila ha colaborado en diversas iniciativas internacionales como la evaluación de propuestas para la Comisión Europea de la Dirección General de Sociedad de la Información y también como revisor del programa eContent. Ha formado parte del Comité Técnico de la Unión Europea de Radiodifusión y del Consejo Directivo de Digital Video Broadcasting. Y también ha formado parte del Comité Permanente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pues como veis, con estas tres personas podemos estar muchísimo tiempo hablando y ya no me alargo más y les voy a dar un poco la palabra a ellos para que nos expliquen. No sé, yo creo que podemos empezar con la parte de tecnología. Fenomenal. Que bueno, Mapi nos ponga un poco al día de cómo Google empezó con el tema de las tecnologías aplicadas a la IA y Bueno, por contar también un poco de historia, es decir, ahora hablamos mucho de la IA, pero la IA lleva muchos años existiendo, ¿no? De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, Google tiene 25 años, ¿vale? Pero ya en el año 2000, que existía el buscador, ¿no? Que supongo que muchos de vosotros ya lo utilizabais por entonces, ya utilizaba la IA por detrás. Y pongo un ejemplo. En ese momento Britney Spears era una cantante muy famosa, ¿no? Entonces, la gente lo buscaba escribiéndolo de 32 maneras diferentes, ¿vale? Y aún así Google era capaz de identificar que estabas buscando a Britney Spears. Es decir, ahí ya se estaba empezando a aplicar inteligencia artificial y estamos hablando de casi hace 25 años. Entonces, bueno, es verdad que ahora ha habido una revolución, pero la revolución se debe a que ha surgido la IA generativa, ¿vale? ¿Dónde está la diferencia? Digamos
que la IA hasta ahora era capaz de, tú le pasabas una foto de un gato y era capaz de decirte si era o no un gato, ¿no? Ahora la IA generativa es capaz de crearte la imagen de ese gato, ¿no? O crearte una voz sintética, que es lo que vamos a hablar, que de hecho Ana me ha robado muchas de las cosas que os iba a contar. Entonces, ahí es donde realmente está el boom, es decir, en ese momento de esa IA generativa. Todo esto se pasa, porque lo entendáis, pues en un paper que lanzó Google en 2017, que se llamaba Los Transformers, que es, que es en lo que se han ido creando los, no sé si suena al concepto, pero mucha gente como que da por supuesto que se sabe lo que son los LLMs, ¿no? Los Large Language Models, que básicamente son esos modelos tan grandes que están entrenados con billones de parámetros, de tal manera que al final se empiezan a parecer casi a un cerebro humano, ¿no? Porque tienen muchísimo, muchísimo conocimiento. Entonces, desde allí ha surgido, pues ya os digo, toda la parte de generación de contenido, generación de imagen, generación de vídeo, generación de audio, ¿vale? Entonces, en el caso de Google, por ejemplo, tenemos un modelo que se llama Gemini, que además de ser un modelo también es un servicio, ¿no? Antes justo Pera me venía enseñando en el móvil y dice, mira, que tengo aquí tengo Gemini. Y Gemini al final también es un asistente con el que puedes tener una conversación, le puedes ir preguntando cosas y estás teniendo una conversación de una manera muy natural. Es decir, oye, pues dime lo que enseñaba Ana, ¿dónde puedes ir de fiesta en Barcelona? Y te va diciendo sitios y tú le puedes ir preguntando. Al final hay un contexto, es decir, hay una conversación con, pues, con una tecnología, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, digamos que Gemini, ¿de qué se caracteriza o qué se diferencia con otros modelos en el mercado? Pues de que es un modelo multimodal, que también ha hablado Ana de ello. ¿Qué es que sea multimodal un modelo? Pues que un modelo sea multimodal es que le puedes pasar audio, texto, imagen, vídeo, y es capaz de devolverte audio, texto, imagen o vídeo, ¿vale? Es decir, es capaz de mezclar todo eso, de entender el contexto de todo lo que está pasando allí y devolverte cierta información. ¿Qué es lo bueno de que te pueda devolver cierta información? Pues justo ejemplos como los de Notebook LM, ¿no? Que ha enseñado Ana. Que tú le puedas pasar muchísimo contenido, que puede ser pues, un paper, puede ser un vídeo completo, puede ser 22 horas de audio, ¿vale? Es decir, toda tu grabación durante un día completo y que sea capaz de hacerte una síntesis de todo ello, es decir, cuáles son los momentos más importantes, de qué se ha estado hablando, dónde te tienes que centrar, hacerte un resumen e incluso, por ejemplo, hacer la transcripción de esas 22 horas de audio, precisamente para poder identificar pues, dónde pueden estar los momentos en los que puedes inyectar, pues, no sé, la publicidad contextual que tú quieras o cuáles son los picos de audiencia. Es decir, manipular con esa información todo lo que quieras porque la inteligencia artificial te lo permite. Igual que le puedes pasar audio, también le puedes pasar 2 horas de vídeo, ¿vale? 2 horas de vídeo al final es un partido de fútbol entero con sus descansos y todo. Al final hay gente que no le gusta ver el fútbol un partido entero, pero sí que le gusta saber cuáles son los momentos de los goles. Pues dime cuáles son los momentos de los goles. Todo eso te lo permite hacer Gemini, ¿vale? Estamos hablando de que son cantidades ingentes de datos a los que tú les puedes pasar al modelo y es capaz de analizarlo con un mismo contexto, ¿vale? Eso genera una revolución, yo creo, a la hora de cómo utilizarlo en el mundo del audio. Yo he tenido la suerte de hablar estos días antes con ellos y, bueno, no sé hasta dónde se puede contar o no, pero resulta que Carlas y Mapi, bueno, sus empresas están trabajando en un proyecto donde se ve justamente cómo la tecnología se puede aplicar a un caso concreto. Entonces, no sé, Carlas, si quieres... Bueno, sí, para empezar, buen día, buenos días, gracias. Sí, contamos un poco lo que estamos trabajando. Tenemos un proyecto de innovación donde vamos a introducir, tuve que hacer los cálculos ayer, 176.000 horas de radio, no sé si lo habéis cuantificado. De audio en catalán. De audio en catalán, es muy importante porque luego explicaré cómo hemos abordado, cómo desde RadioCat, la empresa que gestiona RACU y Raxensync, hemos abordado la irrupción de la IA en la redacción, bueno, no en la redacción no, en todos los profesionales de nuestra empresa. Y nos encontramos, básicamente, que cuando teníamos que escoger qué herramientas utilizamos, teníamos un hándicap que hacía descartar algunas que nos parecían interesantes. No voy a citar nombres. ¿Por qué? Porque el catalán para nosotros era muy relevante para que los profesionales pudieran tener herramientas en su herramienta de trabajo, que es el idioma catalán. Con Mapi y con la gente de Google estamos trabajando un proyecto de innovación de meter estos 25 años de radio que vamos a hacer ahora en mayo en RACU para que
sirva también para que ellos tengan feedback, porque no lo van a entrenar vuestro LLDM, no va a ser entrenado con nuestra radio, pero sí que vais a poder, entiendo, pasar feedback a vuestros equipos que sí que han entrenado el catalán para mejorar pues, la manera en que Google trabaja y gestiona el catalán. Entiendo que esto va a ser beneficioso para las dos partes, porque para nosotros, ¿por qué es importante? Porque vamos a disponer de pues, un gran archivo de información con lo que también ha comentado Ana. Ya no es tan solo una transcripción de audio a texto, porque esto incluso nosotros desde RadioCat internamente teníamos herramientas que habíamos estado experimentando hace 2 años, no con la potencia que tienen los LLMs actuales, pero sí que podíamos poner una palabra y saber si esa palabra había salido en una mención publicitaria de nuestro archivo. ¿Vale? Ahora esto va un paso más allá, porque te permite hacer un análisis pues, de sentimiento. Luego explicaré un caso de éxito que ha servido para que la redacción vea que es una herramienta que les va a ayudar y es una tecnología que ha venido para ayudar. Pues este caso de éxito va basado en esto, en el análisis de sentimiento. O sea, ya no es buscar una palabra, es tener un contexto sobre qué se ha explicado. Y esto creo que es una de las transformaciones más relevantes en el punto en que estamos de la IA. Bueno, Pera también está evidentemente trabajando en aplicación práctica de la IA en los medios, en Televisión Española. Cuéntanos en qué estáis, Bueno, nada, gracias, buenos días a todos. Nosotros llevamos algún tiempo, somos pre-ChatGPT, empezamos en el 18 con la Autónoma haciendo una presentación en la Casa de la Convalescencia, aquí en Barcelona, y hemos ido entrando herramientas de ayuda y de soporte en la línea que comentaba Mapi, pues utilizar, por ejemplo, para metadatar los contenidos antes de ponerlos en el archivo. Generamos muchas horas cada día de contenidos que hay que archivar para poderlas localizar después. No vale con grabarlas, has de grabarlas y has de acompañar esta grabación con toda una metainformación que luego cuando lanzas el buscador pues puedas encontrar aquella entrevista con aquella persona en el momento que dijo tal cosa. Esto lleva cosas detrás. Hemos entrado en herramientas de verificación, hemos desarrollado una herramienta que se llama Iberes para verificar vídeo, audio, para monitorizar redes sociales, etcétera. Temas de análisis me enrollaría, temas de análisis de los contenidos emitidos. Elaboramos un informe de manera automatizada porque tenemos que reportar cada trimestre cuántos minutos hemos dedicado a la medida de objetivos de desarrollo sostenible en algunos programas de actualidad. Pues hacer esto es muy complicado hacerlo a mano, pues hay una herramienta que los va escuchando, los va analizando y va diciendo, pues bueno, el programa Crónicas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, en el programa del 17 de julio del año pasado, pues ha tardado tantos minutos, ¿no? Y va haciendo todo el desglose que lo estamos publicando. Hemos utilizado IA para hacer contenidos de proximidad para la España vaciada en las últimas elecciones municipales y generales. Estamos utilizando también IA con el Centro Territorial con el Centro de Producción de Sant Cugat para generar unas voces en catalán de Lérida. Yo soy de Lérida, nos hemos ayudado con la Universidad de Lérida, vamos a hacer catalán con tono de Lérida, que íbamos a inaugurar hace 3 semanas con tan mala suerte que era sobre un tema de meteorología y fue justo cuando hubo todo el tema del desastre de Valencia. Entonces nos pareció poco apropiado y que, si Dios quiere, pues las lanzaremos la semana que viene. Es una prueba de concepto de 5 poblaciones para hablar en catalán, pero además con nuestros compañeros de Sant Cugat, con Sonia Papell y Sonia... Bueno, hemos trabajado para que sea una cosa de proximidad. Entonces, por tanto, es una cosa que se va incorporando dentro de la empresa en diferentes núcleos y bueno, o sea, hay otro también curioso que es para la defensora del espectador, que la defensora del espectador recibe cada mes 800, 900, 1000, 1200 correos de personas que nos escriben o que se quejan o que nos felicitan o que nos ponen a caldo, bueno, en fin, lo que quieran. Entonces, todo este material se trata todo uno por uno y, bueno, hemos desarrollado una herramienta para que le pueda
Primero hay que anonimizar las cartas, pero una vez anonimizadas o los mails, los analice, se los clasifique, le haga un resumen más operativo y le permite hacer incluso los reportes para el Consejo de Administración. Entonces, claro, el pozo que te queda es que hay un montón de herramientas que no vienen a sustituirte, sino que vienen a ayudarte en diferentes tareas. Entonces, cuando estás lidiando con todas estas herramientas, pues aparecen, como si dijéramos, gente que habla de desastre y que nos van a vigilar y que nos van a hacer... Bueno, pues sí, probablemente sí, pero hay que legislar, sí, pero bueno, es que lo de hacer los resúmenes me va muy bien, lo de meter metadata me va muy bien y tampoco hago daño a nadie, ¿no? Es una cosa... Y bueno, en esto estamos y contentos. Sí, como veis, tenemos la suerte de tener también una visión muy optimista y aplicada de la IA, que va un poco en contra de esas corrientes que ahora comentaba Pera, ¿no? Y esto me da un poco de pie a hablar de esto de la ética, ¿no? Hablabas de la legislación que es necesaria y de los usos de la IA que hablaba antes, Ana decía los malos, ¿no? Entonces, ¿cómo desde Google estáis trabajando en este tema de la privacidad? Que muchas veces dices, es que claro, eso nos espían, nos tienen toda la información. Cuéntanos. Bueno, a ver, es verdad que pues suele ser un tema muy sensible, ¿no? Pero bueno, también hay que diferenciar cómo lo hace Google a cómo lo hacen otras empresas. Hay que pensar que Google no es una startup, es decir, tenemos que ir súper alineados con el tema de la regulación y, de hecho, hemos participado de manera activa en la definición del AI Act, o sea, estamos muy involucrados en ese sentido, ¿no? Cuando utilizamos al final los modelos de Google, en este caso Gemini, al final por detrás tenemos una capa de privacidad, de confidencialidad, es decir, hay un modelo empresarial porque está pensado para las empresas, es decir, para que empresas como estas trabajen con la tecnología. Entonces, te cubres de todos los puntos de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de que no utilizamos tus datos para nada que tenga que ver con un entrenamiento. Y luego comentabais antes un tema del clonado de las voces, ¿no? Que eso también es bastante preocupante. Google también tiene la tecnología para hacer clonado de voces, pero sí que es verdad que no se puede hacer así como así. Quiero decir, pasamos por un proceso interno en el que obligamos a tener la autorización escrita de la persona a la que se le va a clonar la voz. Más que nada porque es que tiene que pasar por un proceso en el que tiene que grabar 500 audios específicos para poder hacer ese clonado de la voz, ¿vale? Y eso significa que si no tenemos esa autorización no se permite hacer, ¿vale? Es decir, que luego hay tecnologías en el mercado que te lo permiten hacer, sí, pero bueno, está claro que yo creo que hay una falta de regulación. Otra de las cosas que también está haciendo Google es que en toda la tecnología, bueno, mejor dicho, en todo el contenido que está generado con inteligencia artificial, vamos a añadir lo que se llama un watermark, que es básicamente una marca de agua digital que no se ve, para poder identificar que eso está generado con inteligencia artificial, ¿vale? Muy aunado un poco con lo que estaba comentando Ana de Verificaudio. De tal manera que si un audio está generado con inteligencia artificial, llevará esta marquita digital y se podrá saber que no es un audio humano, sino que es un audio sintético, ¿vale? Y sí que es verdad, y es que además también lo enseñaba Ana, es que muchas veces los audios son tan naturales y nosotros hemos llegado a hacer nuestros experimentos, hemos puesto un audio natural y un audio sintético, o sea, un audio generado con un humano y un sintético, y la gente, ha tenido una tasa de acierto del 51%, es decir, casi como si lo haces al azar, porque sería un 50%, ¿no? O sea, tienes la probabilidad de fallar un 50%. Es decir, que es verdad que el contenido que se genera es bastante natural. Y eso, pues al final, bueno, ahí se necesitan herramientas, ¿no? Como por ejemplo la que está haciendo Ana, pero ya os digo que Google se está alineando precisamente para que todo este contenido vaya de alguna manera, bueno, pues a ser capaces de identificar que eso no es... Es que en el uso de las herramientas, también lo hemos hablado así antes, el tema de eso, no las podemos dejar sueltas, ¿no? Y la supervisión y me va a quitar el trabajo, pues eso parece ser que no va a ser así. De hecho, yo sé que Carlas nos explicaba un caso de cómo ha aplicado eso, ¿no? Sí, cuéntanoslo para ver cómo la intervención humana es muy importante, ¿no? Es muy importante porque es el periodista no se tiene que sentir amenazado. De hecho, nosotros desde la dirección de la radio tenemos un proceso de acompañamiento y de formación no tan solo lo he explicado antes, de la redacción, sino de todos los profesionales que conforman nuestro equipo profesional, los técnicos, la gente de marketing, la gente de administración, todos están estamos todos involucrados en un proceso de explicar y acompañar de que la tecnología, las herramientas de las que podemos disponer a un coste muy razonable, pues nos van a hacer, por primera vez en muchos años de esta transformación digital,
nos van a hacer la vida más fácil. Llevamos casi 2 décadas pues en una continua transformación digital que ha ido poniendo capas de tareas que a las redacciones y a los periodistas pues bueno, se les han ido acumulando pues, tareas que no estaban dentro de su core. O sea, tú entrabas a la radio y eras o productor o eras redactor, locutor, y bueno, empezó la web. Llegó la web y el redactor, además de hacer su guión radiofónico, luego tenía que crear una pieza para la web. Luego, claro, cuando esto se profesionaliza, ya se crean departamentos específicos. Actualmente tenemos pues, equipos digitales que son los que se encargan de dotar de contenido nuestra web. Pero bueno, en los principios es una capa de tareas que tiene que asumir el profesional. Luego llegaron las redes sociales. Las redes sociales, pues tenías que crear contenido específico para estas redes sociales, con la moda de Facebook, luego Twitter, y eran capas de creación y distribución. Y todo esto sin inteligencia artificial, por lo tanto, más tareas. Evidentemente, se vuelve a profesionalizar, creamos áreas específicas de social media managers y los periodistas se liberan un poco. Pero ahora viene la irrupción de la visual radio, ¿no? La radio visual. Cuando un redactor de deportes va a hacer una entrevista a Rafinha, a las instalaciones del Barça, ya no va el redactor y el técnico, va el redactor y el técnico y se tiene que llevar una cámara. Entonces, tenemos que hacer ahora muchos vídeos y mucho clipeado. Y ahora vídeos para Instagram. Luego estamos viendo que la gente los consume en el transporte público sin auriculares o en la consulta del médico. Ah, no, tenemos que subtitularlo. Claro, otra capa de trabajo que aquí sí, definitivamente, la inteligencia artificial ha venido a poner un poco de ayuda a todas estas tareas que teníamos que estar, evidentemente tenemos que estar donde están nuestros oyentes. Si los oyentes iban a las redes o a las webs o al Instagram, pues tenemos que estar allí, pero ahora hay por primera vez unas herramientas que nos van a ayudar. Y esto es lo que tenemos que transmitir a nuestras redacciones. Tenemos que capacitarlos para que sepan, cogiendo el ejemplo que decía antes Ana, dónde está el salero, ¿vale? Tenemos que acompañarlos y que lo lleven en el ADN y vean que tienen una herramienta que les puede facilitar. Y esto no es fácil. Esto no es fácil. Nosotros tenemos un caso, lo voy a explicar muy rápido. El día 17 de octubre, a las 6 de la tarde, el presidente de Barça, por la plataforma de streaming de vídeo Barça One, emite el vídeo podcast del presidente, ¿vale? Y nosotros tenemos el programa de deportes, bueno, la sección de deportes del Versió RAC1 de Toni Clapés, a las 7 de la tarde. Pues claro, la redactora que tiene que seguir la actualidad del Barça, no tiene tiempo material para escuchar la entrevista. Era una entrevista de 1 hora y 45 que se emitía en live streaming. Sacar cortes, entrar en la antena y explicarlo. Me encuentro con el redactor del programa, que bueno, estaba ostensiblemente molesto porque no llegaban. Nuestra competencia también empieza el programa a la misma hora. Y yo tengo la suerte de estar en el core de los que empezamos a experimentar en RadioCat con la inteligencia artificial, por lo tanto, les digo, pero bueno, vamos a poner en práctica algunas de las herramientas con las que estábamos trabajando. Y eran unas herramientas de análisis, de transcripción, no era la de Google en este caso, y le metimos el link de la entrevista, nos hizo una transcripción, y no tan solo una transcripción a nivel de minutado, que le fue perfecto a la redactora para saber de qué iba toda la entrevista, sino que, con lo que comentaba del contexto de análisis, se le pudo preguntar si había hecho alguna referencia crítica a la gestión de Xavi Hernández, ¿no? O sea, ya no es una inteligencia artificial donde le puedes preguntar cuántas veces ha citado a Flick o a Leo Messi, que también se le preguntó, sino que más allá del minutado y la transcripción, pues tienes un resumen del contexto, una sumarización de los principales topics, y eso fue el clic que en la redacción provocó ver que realmente había una herramienta, que no eran los pesados que les vamos metiendo capas de trabajo, sino que por primera vez hay herramientas que nos van a facilitar la vida en nuestro día a día profesional. ¿Era también tiene un caso práctico la aplicación de la IA para la redacción de literatura? Que sí, tenemos una compañera nuestra en Radio 3 que se dedica a escribir sobre libros, que se llama Sara Pardo, y bueno, se ofreció para hacer de voluntaria. Y entonces lo que hemos hecho ha sido crear una serie de herramientas de complemento.
Ella nos dio un listado de revistas españolas e internacionales que hablan sobre publicaciones de libros, una docena, algunas diarias, medio de comunicaciones, algunas semanales y alguna revista mensual. Y entonces nada, le pusimos en marcha un aplicativo que cada mañana, allá a las 9 de la mañana, le manda un correo con lo que han dicho estos medios sobre publicaciones de libros y sobre tal. Luego le hemos creado una segunda herramienta que todas las entrevistas que ella ha hecho, que algunas son largas de duración con diferentes personas, se las hemos puesto todas dentro de un chatbot suyo, personal, en el que ella puede preguntarle, oye, aquello que estuvimos hablando, ¿con quién sería? ¿No? Y dices, no, este tema lo estuviste hablando con fulanito o con fulanita y en la entrevista está en el minuto 14, pero solo trabajando este chatbot sobre la información que ella quiere, o sea, la información está refinada, validada y además validada por ella. Le hemos hecho una herramienta que le puede crear o le hace propuestas de crónicas con su estilo, de 300, 400 palabras, y finalmente le hemos clonado la voz, pero se la ha clonado ella para uso personal. Aquí en el extremo sería, pues bueno, que está de viaje, está en el hotel, se levanta por la mañana, puede ver lo que le ha llegado de fuera, puede acabar de chequear desde el hotel las cosas, puede crear una crónica y luego puede poner la voz en buenas condiciones y mandar una crónica muy bien hecha, sin el micrófono, sin ecos, sin habitaciones, sin nada. No es que la sustituya, es que el trabajo que ella tendría en 3 horas, 4 horas, 5 horas, lo liquida en una hora concentrada. Es su trabajo, es su responsabilidad y es su contenido. Os querría hacer 2 comentarios. O sea, en el tema de la IA, yo tal como lo veo, es que soy mayor y cuando empezamos las emisoras como Catalunya Radio, como RAC, Catalunya Radio, como la SER o como la COPE, pues hace unos años no tenían PCs en la redacción y no estaban conectadas en la red. Y hoy en día una emisora de radio que no tenga PCs y que no esté conectada a la red, yo creo que es inviable, ¿no? Pues a mí me da la impresión de que las herramientas de inteligencia artificial son herramientas que van a estar dentro de la empresa a todos los niveles, desde la persona que está en seguridad en la puerta, a la persona de nóminas, a la persona de contabilidad, a los periodistas, a la gente, a los técnicos, a los que todo el mundo. Además del PC que tiene ahora, que está todo lleno de PCs, habrá herramientas de inteligencia artificial metidas dentro. Que respecto del PC tienen 2 diferencias. Una es que no valen tanto dinero, lo que ha comentado Ana. Las herramientas estas que os comento para Sara Pardo nos deben costar 20 euros al mes. Entre la parte del Eleven Labs, estamos utilizando el Eleven Labs, y la parte que tengamos, pues es de esta cantidad. Y yo creo que Sara está contenta, nos continúa hablando, ¿eh? Y, por tanto, esto de aquí está bien. Y luego, la segunda cosa que os quería también comentar es un comentario respecto de los periodistas, que es que yo pienso que los periodistas son gente muy seria. Entonces, cuando oigo a alguno que dice, no, es que esto lo hemos de legislar para que los periodistas no... Joder, pues el periodista, no hay ningún periodista que se le ocurra hacer un copiar y pegar del Wikipedia o se vaya al rincón del vago. O sea, dentro del ADN del periodista está chequear y validar la información. Por tanto, perdonad, pensar... Alguno habrá porque se ríen. Sí, bueno. Pero pensar que va a hacer un uso irresponsable de la IA, pues es como pensar que va a hacer un uso irresponsable de cualquier información de la que maneja. Son gente muy seria. Entonces ahí, pues bueno, ya está. Y nada, una última recomendación a favor de Google es que probéis el Notebook LM. Aquí está Pere Buigas, compañero mío, que se me ocurrió meterle hace un mes al Notebook LM un acta de una empresa que tenemos con A3 Media y Mediaset. Me dio la crónica, traduje directamente la crónica al español con el Eleven Labs y no me pude aguantar de llamarlo y decir, escucha, porque no es que te haga una crónica, es que ha entendido y te está haciendo comentarios de contexto de lo que estamos hablando. O sea, de verdad que es un experimento que os aconsejo a todos que hagáis, ¿eh? Una puntualización con Notebook LM. Ya está en castellano, ¿vale? Que lo podéis probar. Solo que hay que ponerlo en los prompts, en el momento en el que tú se lo estás pidiendo, le tienes que decir, pónmelo para una audiencia en castellano, en lenguaje castellano. Y es capaz de cogerlo, ¿vale?
Lo digo por si queréis hacer alguna prueba de Notebook.LM. Se nos acaba el tiempo, os hago un atraco porque esto no lo hemos pactado. Os pediría 2 palabras, una para reto y otra para oportunidad. A ver, con una palabra definir un reto de la IA y una palabra para definir una oportunidad y así cerramos. Sé que es difícil, pero... Bueno, si queréis, vamos, mojo yo primero. El reto es la manera en que se introduce en la empresa, que no es elemental. O sea, la cultura empresarial hay que salvarlo y es una oportunidad que yo creo que dentro de 15 años, que comentaba Ana, no habrá empresas que... O sea, la empresa que no lo tenga dentro probablemente no sea viable, ¿no? Carlas Mapi. No, yo coincido con el reto. No tenemos que tener miedo de capacitar no a las redacciones, sino a todos nuestros profesionales. Es una tarea complicada, pero la evangelización provoca que haya contaminación. Ya nos vienen ahora los que eran más reacios, nos están pidiendo que los acompañemos. Por lo tanto, el reto es este. El reto es no tener miedo a capacitarlos, ¿vale? Porque tenemos que capacitarlos y que lo vean como un valor. Y oportunidad, pues oportunidades me ocurre una cosa que de momento estamos trabajando con herramientas de terceros, pero tenemos que ser un poco, la segunda fase para mí es ser más creativos, ser más atrevidos y pensar qué nos puede ofrecer la IA de cosas que ahora mismo no estamos ni viendo. O sea, intentar proyectar el futuro. Seguro que hay cosas, por ejemplo, a mí el tema de la analítica y de las audiencias me apasiona y, pues eso, ya estoy pensando cómo la IA nos puede ayudar a juntar los dos mundos, ¿no? El mundo de la medición de audiencias, que ahora se fusiona el streaming con la LGM, pues saber cómo estas transcripciones pueden... No sé, o sea, la oportunidad es dejar que imaginemos, más allá de lo que ya sabemos, es muy difícil, pero que nos puede parar la IA. O sea, yo creo que el reto, abrazar, mi palabra es abrazar la IA, y como oportunidad, optimización. Nos va a ayudar en optimizar todo el día a día. Pues nada, muchísimas gracias a los 3 por compartir vuestras experiencias y vuestra sabiduría con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.